Señor nos hizo libre del pecado y la maldición. Ahora tenemos una lucha contra el mundo y la carne. Y es lo que muchas veces está distrayendo a nuestras generaciones. El mundo los atrae con sus fiestas, con sus artistas y con todas las cosas que el mundo les ofrece. Aún creo que hoy día es la fiebre de Messi. La entrada, según lo que mi hijo me comentó, valía $40. A ver, era un personaje que lo pueden ver hasta por televisión. ¿Y cuántas personas dejan de darle de comer a su familia por comprar una entrada para estar solamente desde arriba viendo a un personaje que no lo pueden ni tocar? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo, Él toma el control y toma el dominio de todo. Amén. Amén. Yo estaba recién saliendo del ayuno y yo decía, me alimento y voy allá a Durán a llevar esa palabra, pero a Dios le plació traerme, aleluya, en ayuno, porque la Biblia dice que lo espiritual siempre se hace espiritualmente. Amén. Amén. El ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado poderosa, y donde hay ayuno, una persona que se humilla, una persona que está delante del Señor, aleluya, crucificando la carne, ahí Dios opera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos este lugar, bendecimos esta familia. Damos gracias a Dios porque Él nos ha traído a este lugar, y al siervo que nos ha abierto la puerta para en esta tarde traer la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le decía al siervo el día de ayer, le decía, siervo, no estoy viendo a sus hijas. Al comienzo venían, se congregaban, pero ya no las veo. Le digo, siervo, usted tiene que motivarlas, tiene que hablarles, decirles que busquen de Dios, ya que solo Dios es el único que puede guardar a nuestra juventud. Y me gozo por el siervo, aleluya, ya que sus hijas no pudieron ir a la iglesia, Él trajo la iglesia hacia sus hijas. Amén. No podemos escapar del Señor, por más que nosotros queramos huir de su presencia. Dios siempre nos va a perseguir, porque donde hay un propósito, Dios de alguna manera u otra lo cumple. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Amén. El libro del Salomón, que era, aleluya, gloria sea el Señor, un cantor que escribió estos libros Proverbios, el libro de la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Leemos esta preciosa palabra honrando al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Palabras cortas y precisas de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí Salomón, aleluya, gloria sea el Señor, nos da, aleluya, una explicación, aleluya, sobre dos posturas posibles ante el pecado. Salomón dice, aleluya, aquel que encubre y aquel que lo confiesa. Y nos damos cuenta que aquí Salomón, aleluya, gloria sea el Señor, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué nos habla el salmista Salomón en este versículo? Nos dice que la prosperidad de la que Dios habla es una prosperidad espiritual. Muchas veces pensamos, aleluya, gloria sea el Señor, que si nosotros, aleluya, buscamos al Señor, Dios nos va a prosperar materialmente. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas que nos terminan alejando. El cubre su pecado no prospera. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, ya que el anhelo del Señor es que usted y yo crezcamos espiritualmente. Dios dice en su palabra que Él vendrá por una iglesia espiritual. Él no vendrá por una iglesia carnal ni por una iglesia natural. Aleluya. Algo que yo siempre, aleluya, digo, aleluya, es que, aleluya, nosotros estamos aquí en este mundo, pero nosotros prácticamente estamos de pasajeros en este mundo. El Señor nos puso en este mundo para que testifiquemos la gloria del Señor. Desde el principio, cuando Dios crea al hombre, lo crea con el propósito de que el hombre glorifique a Dios. Amén. Pero ¿qué pasó en el principio? En el principio dice la palabra que el hombre, aleluya, por causa de la serpiente, que era Satanás. Satanás, aleluya, significa adversario, el opositor. Satanás se opuso a lo que Dios quería hacer en el hombre. Y dice que Satanás termina engañando al hombre para inducirlo a desobedecer a Dios.
Amén. Y dice que por causa de la desobediencia vino la maldición. Por causa de la desobediencia vino, aleluya, gloria sea al Señor. Vino, aleluya, la condenación para el hombre. Dice la Biblia que Dios tuvo que echar al hombre del jardín del Edén, un lugar donde estaba junto a la presencia del Señor. Y el hombre tuvo que vivir aislado por un tiempo delante de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia dice, aleluya, que empezó, aleluya, a buscar al hombre. Empezó a llamar al hombre. Dice que Él empieza llamando, aleluya, gloria sea el Señor, por medio de, aleluya, de Adán a su hijo Seth. Y por medio, aleluya, de Caín y Abel. Dice que el Señor llama primeramente a Abel. Pero dice la palabra que Caín, que era el perverso, el hijo de la desobediencia, mató a su propio hermano. Amén. Pero dice la Biblia que Dios siempre tiene preparado algo bueno. Dios levanta a otro hijo de Adán llamado Seth, y de Seth nace la descendencia, aleluya, de los hijos de Dios. De Seth viene Noé, y de Noé Dios empieza nuevamente, aleluya, gloria sea el Señor, a levantar a la humanidad. Pero ¿qué pasó? El hombre se corrompió. ¿Sabe por qué el hombre se corrompió? Porque la naturaleza del hombre siempre va a ser de desobediencia, siempre va a ser de pecado, ya que nosotros venimos, aleluya, gloria sea el Señor, de una descendencia, aleluya, que fue Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. La desobediencia siempre va a estar dentro del hombre. Amén. Pero Dios en su misericordia siempre está dispuesto a llamarnos. Dios llama a Noé, y por medio de Noé Dios quiere salvar a la humanidad, pero la humanidad rechazó a Dios a tal punto que dice que la humanidad subió hasta la presencia del Señor, porque el hombre quería hacer lo que quería y se alejó de Dios, a tal punto que Dios tuvo que destruir, aleluya, el mundo por medio de las aguas. Pero a pesar de todo, dice en su palabra que Dios le dice a Noé que se vuelva, aleluya, gloria sea el Señor, a unir con su mujer para que nuevamente la tierra vuelva a poblarse. Y de esa unión dice la palabra que nacieron muchos hombres y muchas mujeres. Pero la maldad seguía. Habían hombres buenos y habían hombres malos. Habían hombres que obedecían a Dios y habían hombres que se rebelaban en contra de Dios. Amén. Pero dice Dios en su palabra, aleluya, que luego de esto, luego de tanto tiempo, aleluya, que la maldad empezó a multiplicarse, Dios tuvo que destruir por 2 veces la tierra. Después dice la Biblia que en Sodoma y Gomorra la maldad se multiplicó, Dios envió fuego y azufre y acabó con esa humanidad. Pero Dios ahí levanta, en medio de todo eso, dice que levanta un hombre justo, un hombre de fe llamado Abraham. Y por medio de Abraham Dios comienza, aleluya, a llamar a las almas al arrepentimiento, a buscar una nueva, aleluya, un nuevo tipo de gente que ahora adora y glorifica a Dios. Dice que Abraham tuvo su hijo Isaac, y dice que Isaac tuvo también su hijo, aleluya, Jacob, y Jacob tuvo sus 12 hijos, de donde nació las 12 tribus de Israel, que hoy en día consiste, aleluya, en Israel, el país, la nación en la cual llamó Dios. Pero ¿qué pasó? Este pueblo comenzó a servirle a Dios al comienzo, pero luego se apartó. Pero dice en la palabra del Señor que Dios amó tanto a la humanidad, que Dios permitió, aleluya, que gloria sea el Señor, que ellos rechazaran a Dios para que Dios pueda ahora llamar a un nuevo pueblo, a una nueva nación, a los gentiles que somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Dios eligió una nación que es Israel, son los benditos, son los llamados, pero ahora nosotros somos la iglesia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Israel es la esposa, la iglesia es la novia. Por eso es que la palabra del Señor dice que la novia tiene que prepararse para la venida de su Señor. La novia tiene que consagrarse para el Señor. ¿Y de qué manera se prepara la novia? Embelleciéndose, guardándose siempre con vestiduras blancas y resplandecientes, que significa la santidad. Dios va a venir por una iglesia santa. Dios va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Y ustedes no somos esa iglesia. Por eso, aleluya, el salmista, aleluya, ¿qué dice Salomón? Dice, aleluya, el que encubre sus pecados. ¿Qué quiere decir, aleluya? Que Dios nos llama a confesarnos. Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. Cuán necesaria y cuán importante es la oración en nuestras vidas. Es que Dios no solamente llama a una iglesia para que viva una religión, porque muchas veces decimos, aleluya, yo soy cristiano porque voy a la iglesia y me congrego y oigo la palabra. No, mi hermano, estamos equivocados, estamos viviendo prácticamente en una religión. Dios quiere una iglesia espiritual, una iglesia que ore, una iglesia que ayune, una iglesia que se humille delante de su presencia, aleluya, que le alabe, que le glorifique y que esté en todo momento pendiente de su venida. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? ¡Aleluya!
Estas dos opciones definen nuestro destino espiritual. Dios nos revela el secreto de una vida plena, que es la confesión y el apartarse del mal. Estuvimos leyendo, aleluya, que Dios nos llama a una confesión. Y ese es el secreto para vivir una vida plena, una vida en santidad. Pero para que haya confesión, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber oración. Amén. Tiene que haber oración. Es necesario y muy importante la oración. La oración es la comunión. La oración es la intimidad con Dios. Amén. Aquí hay matrimonios. Levanten la mano a los matrimonios. Los que están unidos a su esposa, los que viven con su esposa. Y si no están aún casados, tienen que casarse. Gloria a Dios. Pero los que viven con su esposa, alce la mano. ¿No es verdad? Que usted, aleluya, se unió con una esposa, ¿para qué? Para vivir una intimidad. Aleluya. ¿Qué pasa cuando usted está en un acto íntimo con su esposa? ¿Qué hace? En ese momento están ambos solos, están ambos, aleluya, en los secretos, están ambos, aleluya, gloria sea el Señor ahí, tal como Dios lo mandó, aleluya, se abrazan, se besan, aleluya, y en ese acto, ¿qué hay? Hay amor. Amén. Hay amor en la intimidad de un matrimonio, un hombre y una mujer, tiene que haber amor. Amén. Por eso Dios dijo en su palabra, aleluya, que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa que son una sola carne? Que se unen ahora, aleluya, para que el hombre y la mujer sean uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Aleluya. Que si yo golpeo a mi esposa, estoy golpeándome a mí mismo, porque somos una sola carne. Si yo insulto a mi esposo, estoy insultándome a mí mismo, porque somos una sola carne. Amén. Si yo, aleluya, humillo, trato mal a mi esposa, a mi esposo, es como si que yo mismo me esté tratando mal. Aleluya. Por eso habla la Biblia que el matrimonio, aleluya, es una unidad donde hay amor. Y de la misma manera, aleluya, podemos relacionar, aleluya, la unidad de un hombre con una mujer, como cuando el hombre se acerca a Dios. En el momento de la intimidad, cuando usted se acerca a Dios, así como el hombre quiere estar a solas con su esposa, así mismo, hay momentos en los que deseamos y anhelamos estar a solas con Dios. Porque usted, si yo le digo, hermana, usted tiene que confesar su pecado para que usted sea prosperado. Usted me va a decir, hermano, pero yo voy a confesar mi pecado aquí enfrente de todos los hermanos. Amén. Porque nos daría vergüenza decir enfrente de los hermanos, yo hice esto, yo hice lo otro, yo, aleluya, no, pero tenemos que saber que hay un Dios que nos está esperando. Que hay un Dios que espera que nos acerquemos a Él y que le confesemos nuestros pecados. Como dice la palabra del Señor, aleluya, que Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Amén. Yo le digo algo. Yo anteriormente, antes de recibir a Cristo, yo me sentía indigno de Dios. Porque yo era más pecador que todos los pecadores. Adulteraba, fornicaba, me emborrachaba. Aleluya, era una persona maldiciente, insultaba, mentía. Todo pecado yo lo cometía y eso me hacía a mí sentir indigno acerca de Dios. Cuando me decían, Giovanni, busca a Dios porque Dios está dispuesto a perdonarte, yo pensaba que Dios no me iba a perdonar tantos pecados que yo tenía. Y eso ponía en mí una barrera para que yo buscara a Dios, porque yo me sentía indigno. Yo decía, ¿para qué voy a buscar a Dios si soy el más pecador de los pecadores? Pero cuando llegó el momento, aleluya, cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, aleluya, porque llegará el momento en que Dios nos llamará. Y dice la Biblia que Él nos llama primeramente con amor. A mí me llamó con amor. A mí me invitaban a la iglesia. A mí me decían, ven Giovanni, vamos a congregarte. Ven Giovanni, que Dios te está llamando. Yo decía, no, todavía no es el tiempo. Yo soy muy joven. Todavía tengo que vivir. Todavía tengo que hacer muchas cosas. Espérate un momento. Déjame celebrar el fin de año. Y yo voy el 1 de enero. Yo decía todas estas cosas, pero en los planes de Dios no eran ese. Dios tocó mi vida. Me llamó con amor, pero ahora me estaba llamando de una manera fuerte. Se enfermó mi hijo grave. Prácticamente estuve a punto de separarme de mi esposa porque todavía no estaba casado con ella. Me dieron la espalda a los amigos. Me sentí tan solo, me sentí tan deprimido que inclusive quería suicidarme, quería matarme. Pero la misericordia de Dios fue tan grande de que Dios me abrió las puertas.
Y cuando me dijeron, Giovanni, vamos a la iglesia, mi esposa en ese tiempo que recién se había convertido me dice, Giovanni, vamos, que te invito a la iglesia. Yo le digo, vamos a ver qué pasa. Yo no sé si Dios puede cambiarme, porque yo no creo que Dios pueda cambiar a una persona como yo. Y yo fui a esa iglesia, fui, aleluya, a esa congregación. Y cuando entré en esa puerta me sorprendió de ver cómo Dios me abría sus brazos. Él me vino entrando por la puerta y un hermano me cogió, me dio un abrazo. Yo nunca me dejaba abrazar de un varón. Porque yo tenía el pensamiento de que los hombres no se abrazaban con hombres. Yo tenía el pensamiento, aleluya, que ni a mi papá le daba un beso, porque yo decía que el que le da un beso a un hombre es homosexual. Tenía un pensamiento tan erróneo del amor, porque no conocía el amor. Porque nosotros, mientras no conozcamos a Dios, no podemos saber lo que es el amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Yo decía que amaba a mi esposa, por la mañana le daba un beso y por la noche la golpeaba. Eso no es amor. Yo decía que amaba a mi esposa, aleluya. Yo le era fiel en la casa, pero cuando salía a la calle andaba con 2 o 3 mujeres. Eso no es amor. El verdadero amor lo conocemos cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Dios. Cuando la presencia del Señor llena nuestro corazón con ese amor. Ahí viene el amor hacia nuestra esposa. Ahí viene el amor hacia nuestros hijos. Ahí aprendemos a dar ese amor porque damos lo que recibimos. Amén. Conocí lo que es el amor. Y conocí verdaderamente lo que significaba Dios. Cuando me abrieron los brazos, esos hermanos me dieron bienvenido a la casa del Señor y me sentaron en esa silla. Yo dije, estos hermanos son raros, ¿cómo me abrazan a mí? Si a mí no me gusta que me abracen. Y me sentaron en la primera fila. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo tenía algo, que yo tenía un temor hacia Dios. Cuando veía que estaban orando, cuando veía que estaban alabando, yo cerraba los ojos porque a mí me decían, Giovanni, cuando tú vayas a la iglesia cristiana, si tú tienes los ojos abiertos, se te meten los diablos. Giovanni, ten cuidado porque esos hermanos sacan demonios. Y si tú vas ahí y estás con los ojos abiertos, se te van a meter. Y cuando los pastores estaban orando, yo era que apretaba los ojos fuertes, decía, ¿qué hora termina esto? Yo escuchaba que gritaba, yo escuchaba que lloraba, yo escuchaba a la gente, aleluya, que remolineaba. Yo decía, ¿qué es esto? Pero yo no tenía miedo a abrir los ojos. Y ¿sabe qué? Esto me ayuda a conocer a Dios de corazón. Porque muchas veces vamos a la congregación y estamos con los ojos abiertos viendo como si es un espectáculo lo que están haciendo los hermanos, como si es un espectáculo lo que están alabando los hermanos, como si estamos en el cine, estamos distrayéndonos, cuando Dios no quiere que nos distraigamos. Dios quiere, aleluya, que nos conectemos con su Espíritu. Dios quiere que nos acerquemos a Él. La Biblia dice que a Dios nadie lo conoce porque nadie lo vio, pero lo conocemos cuando Él obra en nuestro corazón. ¿Y cómo obra en nuestro corazón? En el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas. Amén. Y mire esta experiencia que yo tuve. En ese momento yo sentí verdaderamente una verdadera liberación porque había un verdadero arrepentimiento. A mí me decían, Giovanni, tienes que buscar a Dios porque si no puede ser muy tarde. Ya me habían dado la advertencia. Y yo había visto la mano de Dios, tantas cosas que vinieron a mi vida. Llegué a ese lugar cuando el pastor empezó a predicar, habló sobre el amor. Y mi corazón se quebrantó, caí en la tierra, caí en el piso y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y sentí como mi corazón estaba siendo limpiado, porque el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida cuando no hay arrepentimiento. Yo decía, Señor, perdóname porque he sido tan malo, he sido tan malvado, he hecho daño a tanta gente, le he hecho daño a mi esposa, le he hecho daño a mis padres. Señor, perdóname. El Señor me puso como una película toda mi vida lo que yo había hecho. Y en aquel momento solamente yo decía, Señor, ten misericordia, perdóname, perdóname, perdóname. Y me echaba a llorar, arrepentido, diciéndole que quería cambiar, que ya no quería tener esa vida, hermano, porque todo cansa, hermano. Aún el pecado llega el momento en que tú te sientes ansioso. Dice, ya estoy harto de esta vida, ya estoy harto de ser el alcohólico, ya estoy harto de ser el drogadicto, ya estoy harto de ser el adúltero, ya quiero cambiar. A mí me llegó ese momento y el Señor, ya estoy cansado de esta vida, yo no quiero saber nada de esta vida, dame una nueva oportunidad, ayúdame a cambiar, le dije. Me arrepentí, le hice una petición de corazón. Dios no nos puede dar nada si nosotros primeramente no nos arrepentimos de corazón. Aleluya. Podemos ir a la iglesia y fingir un arrepentimiento. Podemos ir a la iglesia y decir, Señor, yo te pido perdón, pero de nada vale si no lo hacemos de corazón, porque si entramos de esa manera en la presencia del Señor, al salir de ese lugar volvemos a hacer nuevamente lo mismo. Es necesario tener una experiencia con el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo le dé su poder.
A mí el Espíritu Santo me tocó, aleluya, con lágrimas. Yo lloraba, yo gritaba, pero a otros los toca danzando, a otros los toca hablando en lengua, a otros los toca, aleluya, gritando. Son diferentes maneras de operar, pero el Espíritu es el mismo. Y Dios quiere cambiar nuestra vida. Pero Dios nos pide, primeramente, que nosotros confesemos nuestro pecado delante de su presencia. Que nos acerquemos a Él con un corazón humilde y le digamos: Señor, yo soy así. Yo ya no puedo cambiar. Yo necesito de tu presencia, hermanos, porque algo que yo tenía era de que yo me creía súper fuerte. Yo le decía a mi esposa: yo puedo dejar el alcohol con mi propia fuerza. Yo le decía a mi esposa: todo el mundo puede cambiar, porque todo el mundo tiene, aleluya, carácter. Y yo decía: yo sí voy a cambiar, yo voy a dejar de adulterar, yo voy a dejar de emborracharme. Y yo le decía a mi esposa: yo sí puedo. Pero Dios me decía: no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, con el poder de mi espíritu. Aleluya. Yo hacía ese pacto de que iba a dejar de tomar una semana y a la siguiente semana corría a la cantina. Pero cuando el Espíritu de Dios me tocó, aleluya, fue algo diferente, porque por la misericordia del Señor ya tengo 16 años y ya no me dan ganas de volver a tomar trago, ya no me dan ganas de volver a ir a una cantina, ya no me dan ganas de adulterar, porque cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida es para transformarnos, es un nuevo nacimiento. ¡Aleluya! Un nuevo nacimiento. Cuando hay un arrepentimiento, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos prospera espiritualmente. ¿Y de qué manera nos prospera espiritualmente? De que Él nos da todas las bendiciones espirituales. Y algo que vale mucho, que más que el dinero y la plata, es el Espíritu Santo. Es la presencia del Señor, hermano. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, tu corazón se hace tan sensible que cuando tú pecas o cuando tú quieres pecar, tú sientes como que tu corazón está quebrantado, como que está contrito, como que sientes de que has fallado a alguien y que tienes que acercarte y decirle: perdóname. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, ya no sentimos el deseo, y cuando le fallamos nos sentimos tan mal que es como si que prácticamente nosotros le hayamos hecho daño a nuestra madre o a alguien que queremos. Aprendemos a respetar a Dios, aprendemos a adorar a Dios, pero es necesario que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso y denle alabanza al Señor. Una confesión genuina ocurre en la intimidad con Dios. Hoy en día, muchos intentan normalizar el ocultar sus faltas, creyendo que el silencio es algo beneficioso. Amén. Nosotros teníamos esa costumbre cuando éramos niños, cuando fuimos muchachos. ¿No es verdad que cuando nosotros hacíamos una travesura pensamos que si escondíamos eso no nos iba a pasar nada? Aleluya. ¿No es verdad? Rompíamos algo y enseguida escondíamos el vaso o el plato y no pasó nada, pero nuestros padres tarde o temprano se daban cuenta. Aleluya. Porque por más que queramos ocultar las cosas, siempre será manifiesto. Y hoy en día nos damos cuenta que hay una generación que piensa, aleluya, que gloria sea el Señor, que el pecar es simplemente, aleluya, es fingir, aleluya. Yo le fallé a Dios y yo vengo y digo: tranquilo, no ha pasado nada, aleluya. O yo le fallé a Dios y yo digo: bueno, Señor, te fallé, pero nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Caemos muchas veces en la costumbre y en el hábito de pecar deliberadamente. Todo esto conlleva a un nuevo nacimiento. Todo esto conlleva a un cambio en nuestras vidas. Aleluya. Hoy en día, ¿sabe por qué la juventud de este tiempo no quiere recibir a Cristo? Porque la juventud de este tiempo, aleluya, no quiere saber nada de las cosas espirituales. Amén. Yo le puedo decir que tengo 4 hijos. Y por la misericordia del Señor, doy gracias a Dios de que mi hijo mayor tiene 22 años. Él está trabajando, aleluya, y tiene temor de Dios en su corazón. Pero digo: mi hijo, busque al Señor más seguido. Métase en el Señor. Pero ellos en cambio dicen: no, papá, todavía no. ¿Por qué? Porque en ellos todavía, aleluya, hay una mitad que quiere seguir a Dios.
Hay una mitad que dice, sí, yo necesito a Dios, pero hay otra mitad que dice, aleluya, aleluya, si yo sigo a Dios, ya no puedo ir al estadio a ver el partido de Barcelona. Si yo sigo a Dios, aleluya, gloria sea el Señor, ya no puedo tener 2 o 3 enamoradas. Si yo sigo a Dios, ya no me puedo tomar un traguito. Si yo sigo a Dios, aleluya, ya no puedo ir a la fiesta, bailar reggaetón, el perreo y todas esas cosas, aleluya. Esa mitad en la que se le pone a la juventud a que busquen a Dios. Hoy en día nos damos cuenta de que hay jóvenes que buscan a Dios, pero no están dispuestos a comprometerse con Dios. El objetivo es de que nuestra juventud se comprometa con Dios. Y nosotros como padres sabemos que tenemos esa batalla contra el mundo y sus deseos, porque aleluya, la Biblia dice, aleluya, que cuando vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor nos hizo libre del pecado y la maldición. Ahora tenemos una lucha contra el mundo y la carne, y es lo que muchas veces está distrayendo a nuestras generaciones. El mundo los atrae con sus fiestas, con sus artistas y con todas las cosas que el mundo les ofrece. Aún vemos cristianos, aleluya, no solo la juventud, vemos cristianos que todavía se siguen atrayendo por el mundo. Ya creo que hoy día es la fiebre de Messi. Amén. Oiga, la entrada, según lo que mi hijo me comentó, valía $40 para ver a un personaje que lo pueden ver hasta por televisión. ¿Y cuántas personas dejan de darle de comer a su familia por comprar una entrada para estar solamente desde arriba viendo a un personaje que no lo pueden ni tocar? ¿Cuántas personas, aleluya, están dispuestos, aleluya, a endeudarse, aleluya, solamente para ir a un estadio y ver a un equipo, aleluya, jugar, que ni siquiera les va a dar nada? Amén. Aleluya. Mi hijo me decía, papá, dame permiso que yo vea el estadio, porque eso sí tiene él, que cuando él va al estadio, él me dice, papá, dame permiso, porque sabe que yo voy a estar clamándole misericordia a Dios. Porque él sabe dentro de sí que eso no está bueno. Él sabe dentro de sí que si vaya en desobediencia, aleluya, algo le puede pasar. Una bala perdida, un borracho, una piedra, algo le puede pasar. Yo le digo, mi hijo, yo si quieres anda, pero yo voy a clamar misericordia a Dios, pero no voy a impedir que Dios trate contigo, porque si Él trata contigo, ahí sí yo no puedo hacer nada. Ahí sí mi oración no te va a ayudar. Ahí sí mi clamor no te va a ayudar, porque eres tú y Dios. Porque viene el momento en que Dios tendrá que tratar con nuestros hijos. Yo siempre le digo, Señor, mis hijos están en tus manos. Al comienzo yo peleaba y le decía, Señor, perdónalos, Señor, todos los días ten misericordia. Pero ahora, aleluya, me doy cuenta, aleluya, que demasiado, muchas veces queremos ser mucho más mejor que Dios. Dios quiere tratar con nuestros hijos, pero le impedimos. Le digo, Señor, los pongo en tus manos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Padre. Y así como Dios es Padre, Él también se va a condoler. Él no va a matar a nuestros hijos. Él va a querer que ellos vengan a su presencia. Todos nosotros también estuvimos igual que ellos. Por eso también eso no nos lleva a nosotros a condenar ni a jugar a nuestros hijos. Pero nuestro deber es orar para que ellos vengan a la presencia del Señor. Amén. Amén. Cuando le dan aplausos y alabanzas al Todopoderoso. El confesar, la confesión genuina ocurre en la intimidad con Dios. Hoy en día muchos intentan normalizar el ocultar sus faltas, creyendo que el silencio es algo beneficioso. Sin embargo, la promesa es bien clara. La misericordia es para quien confiesa y se arrepiente. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que sacarlo de nuestra cabeza, aleluya, de que Dios no me va a perdonar, de que Dios ya me ha juzgado, de que Dios ya me ha condenado, de que me voy al infierno. Eso es lo que nos hace pensar el diablo para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Nuestro Señor nos está diciendo, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos
La Biblia compara a Dios como un Padre misericordioso.